Buenas noches desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz, Bolivia. Ahora sí nos encontramos cabalmente en el centro histórico de la ciudad, nuestra plaza 24 de septiembre, la plaza de todos los cruceños, y en la ciudad cabalmente por motivos del 10 de octubre, celebrando un día tan especial para todos los bolivianos, y de que hoy hubo una concentración como vieron en anteriores en vivos en mi página, y que obviamente acá me acompaña mi amigo Josué Germán. Damos la bienvenida para iniciar, Germán. Claro que sí, estamos en vivo desde la plaza 24 de septiembre para poder hablar del retorno de la democracia. Hoy, domingo 10 de octubre, hace 39 años atrás, se daba este hecho tan histórico y a la vez tan importante en la historia nacional del país, no solamente por el retorno de un Estado democrático al país, sino también por un cambio político, social y por supuesto que transformó Bolivia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Queremos empezar hablando un poco de historia, porque eso nos apasiona, a la vez a mí también, cómo empiezan estos 18 años de dictadura que empiezan en 1964 y terminan en 1982. Y para ello me gustaría que mi compañero Joel pueda mencionar un poquito sobre qué pasó en 1964, en el inicio de lo que fueron 18 años de dictadura que prácticamente hundió al país en una crisis política, social y económica. Adelante, querido. Antes que todo, feliz de estar aquí, un primer conversatorio presencial en un lugar público, en donde había una concentración, hicimos los en vivo, lo aprovechamos, y algo que no se mencionó, pero sí es muy importante lo que nos menciona mi compañero Germán, es el retorno de la democracia en un 10 de octubre de 1982. Algo que para hermanos vecinos de Latinoamérica es común, un periodo de dictaduras militares, creo que todos los países vecinos lo hemos tenido, ¿no, Germán? Y también caracteriza por el autoritarismo y obviamente ese sentido de ver lo contrario, contradictorio a la democracia, donde no hay elecciones y que se usa la fuerza, y una fuerza todavía que se busca justificar por medio de esto que son las dictaduras militares. Así que vamos a ver todo ese repaso de dictaduras militares. Creo que no es tan necesario hablar de ello, pero sí puntualmente en los últimos periodos de dictaduras militares. Acá yo te hago la pregunta, Germán, de que yo sé que a vos te gusta hablar bastante del último dictador de Bolivia, el tan mencionado García Meza. Así es, querido Joel. Precisamente los 18 años de dictadura se instauran con el golpe del general René Barrientos, quien derrota al entonces presidente, el doctor Paz Estenssoro, quien era además su vicepresidente en aquella época, en 1964. René Barrientos instaura un régimen dictatorial que termina en 1982, pero por supuesto no fue el único, hubieron muchísimos, entre ellos los más destacados quizás el propio Barrientos, el propio Juan José Torres, el propio general Alfredo Bando Candia, el tan conocido aquí en Santa Cruz general Hugo Banzer Suárez, y en el interior, dentro de la ciudad de La Paz, el quien denominan algunos el dictador más sangriento, quizá el general Luis García Meza. No solamente por lo que aconteció el gobierno de García Meza en 1980, sino también por la especie de manipulación que organizó junto a su colaborador máximo, quien fue el coronel Luis Arce Gómez. Ambos ya fallecieron no hace mucho, el coronel Arce Gómez hace apenas un año atrás, mientras que el general García Meza ya hace como 3 años. Pero sin duda alguna fue, Joel, un periodo muy duro para la historia nacional, porque no solamente se da una masacre, podríamos decir, a líderes opositores. Ese mismo 17 de julio de 1980 se cega la vida de un gran líder político, a pesar de su ideología quizá un poco socialista, pero quien fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, un hombre que sin duda alguna trajo un cambio al país y que sus ideas fueron transformando a Bolivia, a pesar de que no logró ser presidente, ni mucho menos una figura tan emblemática en lo que fue el poder nacional, ¿no? Solamente llegó a ser diputado nacional, fue presidente de algunas empresas, creo, privadas y otras estatales, pero su aporte que logró el doctor Marcelo Quiroga Santa Cruz fue tremendamente importante. Es por eso que precisamente se da este régimen de García Meza que cega la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de muchos otros líderes tan emblemáticos también, como lo fue el padre Luis Espinal Cans, quien fue un gran sacerdote en la ciudad de La Paz, como lo fue también el atentado en la avioneta del ahora expresidente, quien está con vida todavía, Jaime Paz Zamora, que, bueno, supuestamente un accidente donde se cae su avioneta en la que viajaba él y el doctor Venancio de Suazo, y un montón de masacres que se dan previo al golpe del 17 de julio. Para mí ese es el golpe más sangriento, creo, Joel, que marcó un antes y un después en la historia nacional. Algo que me parece importante destacar en este día del retorno de la democracia es de cabalmente lo que mencionaba, dictaduras militares autoritarias en donde hubo bastantes crímenes contra la humanidad, matanzas a líderes de ideologías contrarias al gobierno,
Y hay que hablar esto para que entienda todo lo que nos decís, explicar que por qué sucedía todo esto, y creo que igual coinciden en eso varios países de Latinoamérica en estos periodos de dictaduras militares con la Guerra Fría cabalmente de esa época. Estamos hablando en el periodo donde se estaba peleando el comunismo de la Unión Soviética, su socialismo, y obviamente el avance que estaba introduciéndose en Latinoamérica, mientras que obviamente para combatir aquello estaba Estados Unidos impulsando de cierta manera lo que es el capitalismo, el Plan Cóndor incluso, que para la historia nacional han traído bastante luto. Y algo que me parece curioso, Germán, es de que cuando el gobierno menciona dictadura, lo relaciona bastante a una dictadura militar. Y ahora vivimos ya casi 40 años ya desde ese retorno de la democracia. Ahora yo me hago acá la pregunta para la audiencia y para todos nosotros. Ya no hay dictadura militar, eso queda bastante claro. Pero mucho se dice, el gobierno del movimiento al socialismo ha instaurado una dictadura, algo que bastante debate trae, y capaz esto igual esté llamando la atención para los que nos están viendo. Entonces, ¿existe otro tipo de dictadura aparte de la militar? Es muy importante saberlo, ¿no? Y cómo está afectando a esto, a cabalmente esta ininterrupción, como se dice, de 39 años de retorno de la democracia. Así es, querido Joel. Primero, es muy clásico poder escucharlo al gobierno nacional decir dictadura militar, enfocándose a aquellos sucesos que sucedieron hace casi 40 años. Pero no es precisamente la única clase de dictadura que existe. Cabe recalcar que existen 4 o 5 dictaduras o tipos de dictaduras. Una de ellas es la militar, otra la autoritaria, otra la totalitaria, otra es la teocrática y otra es la de la monarquía tribal, que ya por supuesto muchas de ellas no se practican, mucho menos la militar actualmente, pero sí mucho se practica la totalitaria y la autoritaria, y es precisamente la que se vive en muchos países vecinos, como lamentablemente es Venezuela, como lo es Cuba y como lo es también un poco ya Nicaragua, ¿no? En lo que es su régimen un poquito autoritario que tiene con el presidente Ortega. Pero precisamente ese es el punto, querido Joel. Existen muchos tipos de dictaduras que la gente quizás no lo sabe, y es bueno que lo sepan y que conozcan, ¿no? En todo caso, acá vamos creo que tener que definir por qué se dice que vivimos en una dictadura por lo que es el movimiento al socialismo. Pero algo sí es cierto, estamos en 39 años que festejamos del retorno de la democracia sin dictadura militar. Eso queda bastante claro y ya lo hemos aclarado. Una dictadura no solamente significa que es la fuerza y el poder militar que se ve en las calles como se vivió en esas épocas. Algo que incluso hasta es ya condenable y mal visto a nivel internacional, y que obviamente es reprochable, y obviamente esperamos que nunca vuelva a suceder todo aquello, ¿no? Pero ahora definamos por qué se dice de que actualmente, que incluso vieron en los videos anteriores en vivo que había la concentración cabalmente acá en la parte de atrás, en la catedral de nuestra amada Plaza 24 de septiembre, se está convocando desde hace algunos días atrás el paro cívico nacional, cabalmente por medidas que está tomando el gobierno, que posteriormente, para finalizar, vamos a hablar de ello, ¿no, Germán? Pero ante todo esto, como ocurrió el 2019, que muchos recordarán, no solo los bolivianos, sino a nivel internacional, el paro cívico que hizo de que renunciara Evo Morales, que ahora se maneja una teoría de golpe tras que regresó el gobierno por medio de unas elecciones de que podría cuestionarse en el 2019 y en el 2020, prefiero decirlo que está en duda. En cualquier caso, acá te hago la pregunta, Germán, ¿no? ¿Qué clase de dictadura vos crees que se refieren los políticos de oposición en Bolivia cuando dicen vivimos en una dictadura en Bolivia? Obviamente no es militar, pero ¿a cuál se refiere? Claro que sí, se refiere precisamente a la dictadura autoritaria y totalitaria. No solamente una dictadura que empieza a, podríamos decir, acaparar el poder para un solo partido político, sino también que concentra el eje central del gobierno en una sola persona, en un solo personaje. Y precisamente este personaje se llama Evo Morales. Pero no solamente porque él llega a ser el presidente primero que tiene más tiempo, está más tiempo en el poder, casi 14 años de años en el poder, sino también porque hay una cúpula que se va armando, y precisamente lo que hace esta cúpula, querido Joel, es poder concentrar el poder en un solo partido, dominando y a la vez sometiendo a todos los órganos del Estado. Y te hablo no solo del Ejecutivo, es uno, ¿no?, que es manejado por el partido de gobierno, que es el Movimiento al Socialismo. El otro, que sería el judicial, que está sometido por supuesto al Ejecutivo. El propio Legislativo con la abrogación, con el cambio del reglamento, que ahora no necesitan 2/3 para poder aprobar cierto tipo de reglamentos internos en la Asamblea. Y por supuesto el electoral, y tan criticado que fue el año pasado e incluso el anteaño pasado, ¿no?
Entonces estos tres órganos restantes, aparte del Ejecutivo, se encuentran sometidos a uno solo, que es el Ejecutivo. Yo creo que a eso, y eso es precisamente lo que se está profundizando y se lleva a la conclusión de que es precisamente el tipo de dictadura que se vive en el país y que se sigue cada día sembrando mucho más en lo que es la profundización de esto que es el totalitarismo y el autoritarismo, querido Juan. Cuando mencionas del totalitarismo, el autoritarismo, que ya entendemos de que se necesita una independencia de poderes, no es posible que la justicia esté manejada por el partido de gobierno. Algo que creo que sucede bastante, como digo, en nuestra realidad, y que se dice, no hay justicia, los jueces son corruptos, pero ¿por qué sucede eso? Porque obviamente son designados por cierto partido. En este caso ya estamos viviendo, como se dice, una dictadura totalitaria y autoritaria, que obviamente va en proceso a querer fortalecerse más, cambiando reglamentos y buscando leyes para su beneficio, que cabalmente por eso es de que se está convocando a un paro nacional el día de mañana. Pero ahora recuerdo estos contrastes. Recuerdo cuando el 2019, en un día, cabalmente como el 10 de octubre, se salió las movilizaciones que obviamente fueron masivas, no como este año que vimos, donde vinieron a la plaza, se concentraron, en ese entonces, hablando del 21 de febrero que se había violado y que impedía la reelección de Evo Morales, y por otro lado en el Chiriguano, no sé si recordás, Germán, el Chiriguano, el MAS convocó a una movilización en defensa de la democracia, pero es curioso de que ellos en ningún momento estaban recordando un 10 de octubre como lo estamos mencionando ahora del gobierno militar, y si lo mencionan es como el peligro de que algún momento pueda surgir un golpe repentino, por decirlo así, de un golpe de Estado, como dice, volver a una dictadura militar, lo cual considero que es un poco ya apartado de la realidad lo que vivimos actualmente. Claro, bueno, eso es lo que yo tengo como percepción. Así que ahora, para ir avanzando en este tema, querido Germán, hablemos sobre qué está pasando ahorita en el contexto nacional y por qué ahorita se está bastante preocupando, podríamos decir incluso, que ahora si ven las noticias en Bolivia salió Evo Morales mencionando de que el paro cívico de mañana solamente lo están organizando los pititas y pitilleros que están siendo pagados. Pitilleros se refiere a delincuentes, gente de mala vida, como se les suele decir en otros países, gente antisociales, como se les también, otro significado, otro sinónimo, perdón. Y bueno, ahí vemos esa diferencia, ¿no? De que cuando surge una idea de que está yendo en contra de las imposiciones que quieren fortalecer aún más esta dictadura totalitaria o autoritaria, surgen este tipo de comentarios desprestigiando todo un movimiento. Y bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué es lo que estamos viviendo y qué esperas que viene mañana? Claro que sí, las expectativas creo que son bastante grandes. Lo que se ha vivido a lo largo de 2 años exactamente. El 18 de octubre, precisamente de aquí a 8 días, se recuerdan ya 2 años de la tan polémica elección del fraude electoral que se dio en 2019. Un fraude que sin duda alguna marcó el antes y el después en la historia nacional, pero no solamente eso, querido Joel, sino también el movimiento cívico que fue tan importante en aquella época, hace 2 años atrás, y que hoy día está nuevamente saliendo a convocar a la población para que se dé este nuevo paro cívico nacional que es el día de mañana. Las expectativas son grandes, por supuesto, nosotros aquí que radicamos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por supuesto que tenemos una expectativa bastante grande de lo que se espera, de lo que se viene, y esperamos que, bueno, que se acate con total contundencia, como se dice, porque es algo que no solamente nos enfocamos en algo que rechazamos por parte del gobierno como una ley que se quiere implementar, que es la ley de legitimación de ganancias ilícitas, una ley que atenta contra la privacidad, atenta contra los bienes personales y patrimoniales que tiene cada ciudadano y atenta también contra su libertad económica, porque va a poder introducirse o poder ya de lleno entrar en la privacidad económica que tiene cada ciudadano y cada boliviano en todo el territorio nacional. Las expectativas son grandes, querido Joel, yo las considero bastante positivas, quizás no tanto como lo vimos el 2019, porque las circunstancias pueden ser otras. Precisamente no estamos en una elección como tal, no estamos en un periodo electoral, pero sin duda alguna estamos peleando contra algo que es tan importante como es una ley que atenta contra la privacidad, que es una ley que atenta contra el patrimonio y una ley que atenta contra la libertad también de las personas.
con todas las reformas que han venido haciendo la Asamblea Legislativa, como que ya no se necesita 2/3, sino el 50% más uno para cualquier ley aprobar, y obviamente eso lo hizo el movimiento del socialismo cabalmente antes y cuando tenía sus 2/3, y justo antes de que entre las nuevas autoridades en lo que es este año. Este año, ¿no? El primer año. Estamos viviendo un año donde han pasado muchas cosas y lamentablemente igual el tema de la pandemia. Y son factores, como dice Germán, no son los mismos que el 2019, pero que sin lugar a dudas hay mucho que cuestionarse y preguntar cabalmente por esto que mencionás, ir en contra de la financiación al terrorismo. Suena un poco como si estuviera en lo correcto, porque a quien obviamente a nadie le gusta de que hables de terrorismo y obviamente lo relacionás a algo malo. Pero acá la pregunta es, ¿dónde hay terrorismo? ¿Dónde hay un grupo, hay un peligro latente? Y es como le decía Germán anteriormente, antes que lleguemos acá a la plaza, para saber a quiénes afecta esto y saber el gobierno a quiénes acusa de terrorismo, que el gobierno tenga que definir entonces qué es terrorismo para ellos o quiénes son terroristas. Algo que mucho está relacionado con el empresariado cruceño, que obviamente por el modelo económico cruceño son privados y van en contra de lo que es el movimiento socialismo, el MAS que está en el gobierno, y como su nombre lo indica, movimiento al socialismo, y que quiere ir en contra obviamente de la propiedad privada. Cuestiones de que Santa Cruz ha crecido bastante, eso cabe recalcar, gracias a la iniciativa de las empresas privadas, cosa de que este tipo de medidas está afectando al motor económico del país, donde está el empresariado cruceño, quienes se podría decir que de cierta manera financian a lo que es o lo que denomina el gobierno nacional, el de Evo Morales, o bueno, en todo caso el movimiento socialismo, pero que es el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Y si ellos son como acusados de terroristas y que los financia empresarios privados, obviamente se refiere a ir en contra del patrimonio de estas personas y de obviamente cualquiera de que se oponga a esta ideología y a estas imposiciones que quieren dar desde la Asamblea Legislativa. Así que esto queda como reflexión y a esperar y de momento a recordar todo esto que hemos vivido de dictaduras militares, que obviamente aunque sea una dictadura totalitaria, autoritaria en la que estamos viviendo y no haya violencia como tal, como que se ven en las calles, salen los militares y matan gente, pero sí es una dictadura, puedo llamarla silenciosa, y que es la más fácil de disfrazarse como democracia. Por eso es muy común en países como Nicaragua o Venezuela, como bien mencionaste. Así es. Y bueno, para ya ir finalizando podemos tocar el punto de, bueno, tocamos las expectativas que se vienen para mañana, pero también lo importante, querido Joel, ¿qué va a pasar de aquí a los 4 años y un poquito más que nos quedan de gobierno del movimiento del socialismo o de gobierno de Luis Arce Catacora? ¿Cuáles serían las expectativas que se vienen dentro de estos 4 años y un poco más en lo que resta la lucha democrática desde el oriente, sobre todo, y bueno, enfrentar lo que es la cúpula del gobierno, como llaman algunos compatriotas del búnker digital, esta élite masista, como dicen, que tiene el poder en sus manos y que bueno, al final trata de tramar siempre sus ideas y tramar siempre esas macabras de consecuencias que traen lo que ellos quieren, por supuesto, implementar, que es un sistema comunista y socialista. ¿Cuáles serían las expectativas, querido Joel, para finalizar ya en lo que se viene estos 4 años y un poco más de gobierno? La élite masista, me hiciste acuerdo, ¿no?, de los compañeros que igual hacen estas iniciativas de conversatorios, y la rosca masista, que también se lo menciona, un término muy antiguo que hacía referencia a de que el poder estaba a grupos de poder ubicados en el centro político de poder, que es la ciudad de La Paz. Claro que sí. Y obviamente vivimos en un país centralista, claro, que ya lo hemos explicado en anteriores en vivos y podemos profundizar también en ello. Pero acá respondo a tu pregunta, ¿no? Estamos recién un año y faltan 4 años y más, 4 años y un poco más del gobierno actual electo del presidente Luis Arce Catacora, y que obviamente controla el Ejecutivo, o sea, el presidente, vicepresidente, ministro, y el Legislativo, que es la Cámara de Senadores y de Diputados. Y esto como que preocupa, y también sería importante de que la oposición busque una manera de ir contrarrestando en 2 cosas, en avances de medidas que atenten contra la libertad, en este caso podamos hablar de libertad económica y privada, como ya mencionamos, y el otro punto de devolver la democracia con 2/3, que es la Constitución, 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 que es la Constitu
porque tener una mayoría en un partido hace de que opaque a la oposición, donde obviamente igual está representada esa, aunque sea un pequeño porcentaje de partidos que a veces son pequeños, igual tienen su derecho al voto porque están representando un sector que los votó, y no solamente una mayoría que como es mayoría y levantan la mano y ya se aprueban las leyes, que es algo que mucho sucede y lo hemos visto en anteriores conversatorios. Hay que evitar, ver la manera de contrarrestar todo aquello y seguir avanzando hacia iniciativas ciudadanas, y obviamente no olvidar de toda la manipulación y el discurso que están manejando la agenda obviamente política de lo que es el movimiento al socialismo. Así que me quedo con esa reflexión. Tenemos que recordar, no olvidar nuestra historia y recordar cosas que, aunque digamos esto ya está en el pasado, las dictaduras militares ya pasaron, es muy cierto, pero las recordamos cabalmente para tener conciencia social de las cosas que sucedieron y obviamente ser más conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Así que, a modo de conclusión y para pasarte la palabra, ahorita el gobierno, el movimiento al socialismo que está a la cabeza de Luis Arce, está, como algunos mencionan, de títere. Y es una opinión que le expreso por parte de los que están disconformes con lo que es el gobierno de turno, el gobierno central, debido a que es como el expresidente de Bolivia, Evo Morales, es como si siguiera siendo el presidente y dando instrucciones del Chapare, que es Cochabamba, cabalmente el departamento corazón de Bolivia, de Cochabamba. Y es algo curioso de que tanto el expresidente como sus allegados estén controlando o como teniéndolo de marioneta a un presidente que es electo y no tiene conciencia, podríamos decirle, o sea, no conciencia, sino de que no tiene independencia de decisión, exactamente, no tiene decisiones. Y es algo que recuerdo bastante, que si nos están viendo algunos amigos de Colombia, como Nicolás, el querido Nico, que hemos hecho, y él nos mencionaba de que sucede lo mismo en Colombia. Ahorita está Duque, pero es como si gobernara básicamente Álvaro Uribe. Y es algo que creo que igual acá está pasando lo mismo. Está Arce, pero quien realmente está dando las decisiones o instructivas es Evo Morales, quien ya ni siquiera es autoridad de nada. Así que esa es mi conclusión y te dejo la palabra para que también des tu parte. Claro que sí, y para ir finalizando vamos a, a despedirnos prácticamente porque es un día especial, hoy 10 de octubre, recordando los 39 años de retorno de la democracia, y mañana 11 se viene lo que es el Gran Paro Cívico Nacional, con muchas expectativas, querido Joel, ya lo mencionábamos anteriormente. Invitamos a todos los que nos siguen a través de este medio que puedan estar pendientes porque quizá mañana podamos hacer una transmisión en puntos de bloqueo o en lugares donde se realice este tipo de concentración que ya se ha vivido hace 2 años, como son ollas comunes, como son el bloqueo de rotondas, etcétera. Así que gracias amigos por compartir, por estar con nosotros, por compartir este momento y vamos a poder estar en un próximo video en vivo. Te dejo hoy la palabra. Claro, para finalizar ya lo que es esta página, me despido de toda la audiencia, es un gusto que nos estén acompañando y mañana, como bien mencionó Germán, vamos a ver no solamente una manifestación en contra de todo lo malo que estamos sucediendo, sino también la solidaridad y el buen pensamiento, el optimismo del cruceño, en este caso de Santa Cruz, que es mayormente la ley de la hospitalidad. Y nos despedimos para conocer todo lo que vaya a pasar mañana desde el